Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en otro programa de Cocinando con Marilyn de Magazine. Como todos los lunes tenemos pues el privilegio de tener con nosotros a la doctora Griselda Balinotti, experta en psicología y fundadora de la Universidad de la Familia. Ahí están sus redes sociales donde la pueden encontrar y donde ella pone información todas las semanas de primera mano. Doctora, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien. Espero que tú también estés bien, muy contenta. Y este año, a cambio del año pasado, pues las personas están comenzando a salir porque ya muchos se pusieron la vacuna, algunos piensan que ya el virus y la pandemia pasó, entonces comienzan a hacer muchas actividades en las cuales involucra lo que se habla y lo que usted siempre nos dice, la familia. Exacto, sí, sí, sí. Esta es una época ideal para estar en familia, para compartir y también para desarrollar estos temas como el que tenemos hoy en torno a la religión, los beneficios de la religión y la espiritualidad en los niños. Un tema realmente importante. Generalmente, cuando no hay esa educación, vamos a decir, por parte de la familia, que en realidad es donde deben hacer, ¿no? Claro, sí, es una fecha, como muchas otras, de carácter religioso que se ha banalizado con el paso del tiempo. Pero para entender los beneficios de la religión y de la espiritualidad y cómo enseñarla a los niños, tenemos que ver cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad. Vemos que la espiritualidad es una experiencia íntima, una experiencia privada de la persona como parte del universo, como parte del cosmos. Es intrapersonal, quiere decir que yo a nivel espiritual, los niños, nos conectamos con la naturaleza, de la cual formamos parte, porque el universo, el cosmos, muchos lo llamamos Dios, la naturaleza, indudablemente es una inteligencia maravillosa de la que todos participamos, ¿verdad? Entonces, enseñar esta experiencia de que participamos de un todo, que no hay fragmentación, que somos parte de todo, porque tú sabes que los componentes en nuestro cuerpo son los componentes que están en la naturaleza a nuestro alrededor. Entonces, esto es puntual. Se puede ser espiritual sin tener una religión, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos al concepto de religión. Y la religión viene del latín religare, que significa unir, que significa religar el ser el humano, el ser de uno, con algo superior a uno, algo que está por encima de uno. En las religiones, lógicamente, monoteístas, ese ser es Dios, es Yahvé, cada uno le pone el nombre de su propia religión. La experiencia religiosa es una necesidad humana y por eso debemos transmitirle a nuestros hijos nuestras creencias religiosas. Y si no tenemos religión, un nivel importante de espiritualidad. Las religiones o la experiencia religiosa surgió hace 2.3 millones de años con el primer homínido, el primer hombre anterior al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, los hombres que saben, el Homo sapiens es el hombre que sabe, el hombre inteligente. Ya hace tantísimos millones de años, había sectores de tierra en donde se enterraba a los muertos, porque todo esto de la religión surge frente al miedo, ¿verdad? Por lo desconocido, al miedo a la propia muerte, al miedo a la muerte de los demás. Y entonces cuando aparecimos nosotros 40.000 años atrás, el Homo sapiens sapiens, el cerebro estaba ya muy desarrollado y comenzó la conciencia de que somos quienes somos, seres humanos, y la conciencia justamente lo que te decía de la propia mortalidad. Y entonces allí comenzamos desde el animismo, que fue la primera religión, encontrar espíritus en la naturaleza que nos hablan, animales, las plantas, el espíritu del tigre, el espíritu de la noche, todo eso. Allí comienza de a poquito la religión y luego vienen las religiones politeístas de muchos dioses hasta que tenemos las religiones monoteístas de un solo Dios. Muchos preguntan, ¿debemos transmitir a nuestros hijos esto? Sí, en efecto sí, lo debemos transmitir. ¿Por qué? Porque la religión nos enseña lo que es bueno y es malo. Nos enseña valores, el buen comportamiento, la fortaleza, la disciplina,
el orden, todas esas cosas importantes que debemos tener, el esfuerzo y el trabajo también. Vale decir que nuestros chicos tienen que tener una base. La psicología actual indica que a los niños no hay que pasarles nuestra religión, que hay que dejar que ellos elijan. Pero esto suena un poco incoherente. Es lo mismo que si no le diéramos comida esperando a que ellos elijan qué comer. Es decir, todo se monta sobre una base y la base está en la familia. Entonces, al mismo tiempo que le enseñamos nuestra religión a los niños, lo que hacemos que es, le enseñamos la reflexión. Esta es la religión de mamá y papá, estos son los preceptos que te van a servir para toda la vida, porque lo que acabo de mencionar, el esfuerzo, el trabajo, el orden, todo eso sirve para toda la vida, ¿verdad? Inclusive para aquel que no quiera seguir una religión de manera ortodoxa, ajustarse a un rito. Entonces, es muy importante que los niños tengan esta experiencia religiosa. Y la religión justamente por eso ha tenido en el ser humano un valor adaptativo muy importante, ¿no? Nos ayudó a adaptarnos a las cosas, a la enfermedad, a la muerte, a todo esto que es bien difícil de comprender, bien difícil de asimilar si no tenemos una religión, ¿eh? Si no le decimos a nuestros niños, bueno, el abuelito se fue, está allá, su alma está en el cielo, y entonces damos una suerte de confort importante, ¿verdad? Que por supuesto si está basado en una creencia, yo creo en efecto que existe un paraíso, que existe un infierno, ¿verdad? Entonces, esto no es una mentira, es una creencia de la familia. Porque ¿qué es la religión? Es un conjunto de creencias y de dogmas y de ritos y de símbolos. Yo tengo que creer en ellos. Claro que sí, doctora. Doctora, y en estos tiempos, en realidad, como decimos, quizás cuando éramos más pequeños en nuestra generación, vamos a decir, nuestros padres nos inculcaban de alguna manera y lo veíamos más cotidiano. Hoy en día se ve, quizás por el tiempo, que los padres quizás no inculcan ningún tipo de religión a sus hijos y por consiguiente, pues también estamos viendo que muchos niños obviamente no creen en nada. Bueno, hay factores humanos y errores humanos de los hombres, de las religiones, que han favorecido esta falta de fe, que han favorecido el descreimiento, ¿verdad? Han sucedido cosas en la Iglesia Católica que nos van alejando de pronto de eso. Pero lo que hagan los hombres es independiente de la existencia de un Dios, de un universo, de algo que nos constituye, de esta inteligencia superior que tenemos que fomentar en nuestros niños. La espiritualidad es muy importante, como te decía, porque es transpersonal y nos conecta con todo este cosmos a nuestro alrededor del cual somos parte. Y también nos conecta con los demás. ¿Por qué con los demás? Porque bueno, yo soy una persona espiritual que baso mi vida más en el espíritu que en la materia. Voy a tender a ayudar a los demás, voy a tender a ser empático con el que sufre, extender una mano, que es tan necesario hoy en día. Los padres lo podemos enseñar en el hogar porque no hay mejor educación que el ejemplo. Si nosotros le inculcamos una religión, lo llevamos a la iglesia todos los domingos y le decimos que hay que querer al prójimo, pero cuando alguien nos llama por teléfono frente a nuestros niños y nos pide una ayuda, le decimos que no estamos disponibles, que estamos en, no sé, en el consultorio del médico, que no los podemos atender, ahí el niño empieza a ver algo que no está de acuerdo. Somos nosotros los primeros como padres que tenemos que ayudar y enseñarles a esos chicos el valor de la conexión con el otro. Es decir, lo transpersonal, conexión con la naturaleza, ¿verdad? Que le podemos enseñar los fenómenos de la naturaleza, acompañarlos, ¿verdad? Y la interrelacionar, cómo me comunico yo con los demás, cómo los quiero. Hubo un padre acá en Miami hace muchos años, cuyo hijo, por cumplir 14 años, se portaba muy mal y entonces no cumplía con las tareas y el padre decide hacer algo muy inteligente, una experiencia importante educativa. Le dice, los sábados tú vas a venir con papá a la cocina y vamos a cocinar unos sándwiches y hacer unas comidas. Los domingos vamos a ir
a entregar estas comidas a un barrio donde hay homeless. Por supuesto, se sacaron todos los permisos correspondientes. Y fue, el niño dijo, esto es una penitencia por lo mal que me porté. Es decir, que estaba bastante enojado con eso que tenía que hacer. Pero fue tal la experiencia de regocijo de este niño, porque sabemos que el ser humano, pero particularmente los niños, encuentran más placer en dar que en recibir, aunque nosotros creemos lo contrario. Fue tal el placer que reunió a un grupo de amigos de su colegio y comenzaron ellos esta cruzada de llevar comida los domingos a aquellos que lo necesitaban. Va a decir que ahí enseñamos una experiencia maravillosa espiritual. Claro que sí. Y la religión, conozco mucha gente, no sé tú, que van todos los domingos a misa, pero que son personas que mienten, que defraudan, que engañan, y sin embargo están siempre allí los domingos en misa. De alguna manera, como exculpándose, como, bueno, voy a sacar esta culpa y de estas acciones que cometo. No es así. La religión más importante no es el culto en sí ortodoxo, la doctrina, que de hecho hay que llevarla también, sino la conducta personal hacia los demás. En mi familia enseñándola y con los demás. Pero por eso, perdón, es la importancia, y me gustaría que usted hable con esos padres que ellos nos están oyendo, que quizás ellos, como usted dice, van a la iglesia, pues creen en la religión en la que están, creen, pues, y supuestamente creen que están haciendo quizás los actos y los pasos que deben hacer, cuando muy por lo contrario no dan el ejemplo en la casa y quizás tampoco les están hablando a sus hijos, porque sabemos que a veces antes de la pandemia vivíamos tranquilamente pensando de que ningún padre tenía tiempo de estar con sus hijos. Por consiguiente, menos hablar con ellos. Por eso en esta Semana Santa que viajamos y las familias se van a otras ciudades, quería de alguna manera aconsejar a los padres que está bien que se diviertan en familia, qué lindo, ¿verdad? Irnos después de tanto encierro a algún lugar. Pero que aprovechen esta semana justamente para hablar de los hijos, para hablar con los hijos de la religión, para hablar de los hijos de la espiritualidad, que es muy importante tener cosas materiales, todos desde ya necesitamos el dinero, pero lo que nos define como el corazón de lo humano, en realidad es la espiritualidad. Y es la religión que te digo, nos viene y está dicho por antropólogos, por sociólogos, está en nuestro cerebro. Inclusive tú sabes, la oración, la importancia de la oración, cómo enseñar a nuestros chicos a orar. Y no estoy hablando de rezar la oración típica, de, por ejemplo, el Padre Nuestro, en los católicos, apostólicos, romanos, el Padre Nuestro. La importancia de orar en un momento de reflexión, de pronto que puede ser en la iglesia, puede ser en el templo, depende de cada religión. Es decir, que es un momento en donde se repliega el individuo y ora. Eso tiene un valor importantísimo energético porque concentramos las energías sobre aquello que pensamos, ¿verdad? Y aquello que queremos. Sabemos muchas veces el valor de las cadenas de oraciones, ¿verdad? Porque esto ya nos viene de la física cuántica. Somos seres energéticos y por lo tanto liberamos energía. Cuando rezamos nos concentramos esa energía y si rezamos al mismo tiempo tiene un valor muy importante para la sanación del mundo. Específicamente esas cadenas se hacen cuando hay algún amigo enfermo, ¿verdad? Alguien que queremos que sane. Son cosas que debemos conocer y que están avaladas hoy por la ciencia. Hay estudios que indican que las personas que tienen una religión, pero que son coherentes, ¿verdad? Bueno, yo no estoy diciendo una religión para afuera o por la galería, como se dice en francés, para afuera, pero cuando estoy en mi casa soy la persona más nefasta del mundo. Estoy hablando donde hay coherencia. Esas personas son más felices y más integradas al sistema social. Por lo tanto, los chicos van a estar más integrados también. Yo sé que mi mamá era muy religiosa, mi mamá creía, mi mamá oraba o leía la Biblia, pero de ahí, pues, no sé más. Entonces,
tenemos que enfocarnos en dejarle ese legado a nuestros hijos, que es tan importante para su tranquilidad en su vida, ¿no, doctora? Sí, por supuesto. Leer la Biblia es un tema interesante también, ¿verdad? Eh, Porque se reúne la familia en torno a una narrativa que tiene miles de años y que corresponde al género humano. Es como un valor leer la Biblia, ¿verdad? Porque allí encontramos toda clase de experiencias. Y bueno, sí, hay que enseñarle a los hijos desde ya. Y por supuesto que enseñarles puede ser aprovechar los momentos educativos, cuando estamos viendo televisión y hay una película, ahora que hay tantas películas, a lo mejor en Semana Santa, sobre el tema, aprovechar para poder hablar con los chicos, usar ese espacio, ese momento educativo que se presenta. Y otra de las cosas para enseñar la religión también es la cena familiar o el almuerzo familiar. Tú sabes que allí hay una gran comunicación, ¿no? Y comunicación viene del latín que da origen a comulgar. Quiere decir que cuando yo estoy reunido en torno a la mesa de la familia, estoy comulgando en el cáliz de esa unión familiar, en el cáliz de esa cena, de ese almuerzo, en donde compartimos alimentos, pero compartimos también experiencias de vida. Y ahí podemos hablar, y ahí podemos también dar nuestros ejemplos a los niños. Vale decir que es muy rico lo que le dejamos como legado a nuestros hijos a través de la religión. Más allá de la doctrina, de los símbolos, de las figuras en la iglesia, más allá de eso, estoy hablando del corazón y de lo profundo, ¿verdad? Claro que sí. Porque hay oraciones también en el tema de la oración que son las formales, como te decía el Padre Nuestro, pero después está la otra oración, que es que la creo yo. ¿eh? Dios mío, dame fuerzas para esto. Un encuentro con lo profundo de uno. Eso se llama religiosidad. Cuando yo no estoy leyendo o estoy en una oración formal de una religión, sino que estoy usando mi experiencia de religiosidad para conectarme con lo superior a uno. Qué importante que es eso. Otra de las cosas que nos enseña la religión para los niños es que hay algo superior a uno, por encima de uno. ¿Por qué? Porque los seres humanos, que nos decimos los reyes de la creación, por eso mismo tenemos tendencia a creernos dioses. Entonces, la religión nos pone un poquito más humildes, y no nos creemos dioses, nos creemos seres humanos en un concepto maravilloso de unión cósmica, de unión universal. Estamos todos en un mismo nivel. Y en realidad yo creo que eso es algo que los padres debemos hacer. En el caso mío, porque yo trabajaba, pero con mi hija fue distinto. Yo tenía más tiempo con ella y se lo inculqué directamente, ¿no? Claro, claro. Pero mira, es muy bueno tu anécdota de vida, y debe ser así. Los colegios ya donde inculcan una religión son importantes y es la primera gran inversión que podemos hacer con nuestros chicos, en la medida de lo posible, desde ya. Por supuesto, a veces hay gente que no lo puede hacer, pero lo puede de alguna manera trabajar en la casa, como hablábamos. Eso es lo que digo. La casa que hable, con la Biblia. Mucha gente que no tiene dinero o acceso a colegios privados, religiosos, sin embargo, están siempre allí en esa comunión, ¿no? En ese comulgar de la familia, y entonces es allí donde se establece una iglesia, porque iglesia, ¿sabes lo que significa? Significa asamblea. La iglesia no es esos templos fastuosos que vemos hoy en día, ostentando tanto lujo. La iglesia es una asamblea de personas, así surge. Entonces, nosotros en nuestro hogar podemos levantar un altar de comunicación en la cena y generar esa iglesia, que a nuestros hijos les va a dar inmejorables resultados de grandes. Si es que no podemos, o hacer las dos cosas es ideal, ¿no? Si van a un colegio así religioso y además hacer esto en la casa. Y luego, sí, dime. No, y particularmente eso fue lo que pasó con mi hijo, pero con mi hija fue distinto. Las épocas cambiaron, la economía también, y la formación que ella tuvo, la tuvo en la casa. Claro.
Por eso es que digo, son los dos ejemplos que se puede lograr, Sí, ¿no? sin duda. Y ella tiene la misma formación tal cual mi hijo, pero la importancia, y quizás eso es lo que me deja a mí tranquila. Yo estoy leyendo muchos mensajes que nos escriben aquí y dicen, ¿cómo puedo hacer? Porque mi hijo está rebelde, mi hijo no entiende, ya no quiere ir a la iglesia o no quiere escuchar nada. Entonces son problemas que se van creando, que quizás obviamente se van a solucionar en este momento, pero puede haber un cambio, doctora, si desde pequeños nos vamos preparando. No sé, en el caso mío me benefició, pero no sé si eso de alguna manera ayuda cuando ellos sean adolescentes. Tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia es una etapa en donde se producen grandes cambios hormonales, de pensamiento. Es una etapa de cambio profundo. Entonces, lo importante es desde pequeños enseñarles, introducirlos a la religión del hogar, sin fanatismos. Porque claro, pues después del fanatismo nos lleva a la rebeldía. Es decir, lo presionamos demasiado, vamos que hay que ir a misa, vamos que tenemos que hacer, digamos, tiene que ser una experiencia de placentera, no puede ser una imposición. Porque al llegar a la adolescencia sabemos que a través de la búsqueda de su identificación, porque buscan saber quiénes son los adolescentes, se van a rebelar en contra de los padres, y los más importantes van a pasar a ser los amigos. El grupo de pertenencia primario de un adolescente son los amigos. ¿Por qué? Porque los siente más afines a él y los padres se empiezan a alejar. En psicología hay un precepto, se llama el padre y la madre debe caer. Esto no quiere decir que hay que pegarle al padre y a la madre para que se caigan, sino que quiere decir que en un punto papá y mamá no van a estar ya como esos ídolos de nuestros hijos pequeñitos, sino que van a bajar un poco más a la tierra y va a haber una predominancia del grupo de pertenencia de amigos. Los padres nos quejamos de eso mucho, porque decimos ya no me hace caso, quiere estar con los amigos, está con el teléfono todo el día. Eso se llama, a pesar de las implicancias que tiene una adolescencia normal. ¿Por qué? Porque tiene que ir buscando quién es él y no quiere ser como papá y mamá. Quiere ser distinto, quiere ser él. Y entonces, biológicamente, busca más a los amigos. Pero claro, siempre eso que sembramos ahí sobre la religión, la espiritualidad va a estar presente. Claro que sí, doctora. Siempre trayéndonos ese tema tan importante y enseñándonos para podernos poner en práctica, ¿no? Para crear en realidad mejores generaciones. Por eso usted es, pues, la fundadora, pues, de la Universidad de la Familia, ¿no? Que quizás, como muchas personas dicen, no venimos con ese manual, ¿no? No nos traen al niño con ese manual en la mano, pero nosotros tenemos que tratar de aprender y si no sabemos buscar pues esa ayuda de los expertos, ¿no? Para poder guiarnos, porque a veces pues hay padres que dicen, pero yo no sé qué hacer o no sé cómo guiarme. Cuando ya te encuentras en la situación, busca a los expertos, busca a alguien que te guíe y te oriente. Yo pienso que, y por eso creé el Pensum académico, que es un programa de estudios que se llama Universidad de la Familia, ahora sí, porque ahora sí ya no hay excusas. Sabemos que la educación se produce por repetición. Cuando el niño es chiquito, no hagas esto, no hagas esto, no ponga los dedos ahí, no ponga los dedos ahí. Lo repetimos tanto, el niño va aprendiendo. Los adultos aprendemos igual. Entonces, si tenemos una duda cuando somos padres, porque no hemos hecho un curso largo o una carrera para llegar a ser padres, que es esto, Universidad de la Familia, ahora sí, entonces vamos a recurrir a un curso, vamos a recurrir a una opinión. Pero resulta que esa opinión, ese curso, tiene que ser lo suficientemente extenso y repetitivo para poder grabarlo en la mente y poder llevarlo a cabo. Si no, es muy difícil. Por eso los padres nos desorientamos. Y sí, leemos una cosa, leemos la otra. Queremos saber cómo mejorar nuestra parentalidad y no lo logramos. Entonces, la idea es eso, un curso de un año para que los padres realmente se reciban de padre la carrera más importante de nuestra vida, lógicamente cuando hay hijos, ¿no? Ser padres. Entonces, aprender el ABC de qué significa la parentalidad desde que estamos embarazados. Así, doctora. Y en realidad la primera empresa es nuestra familia, ¿no? Y nuestro hogar, Exacto. porque es la primera, ¿no?
como tal. Entonces tenemos que saber, pues, administrarla y llevarla a cabo. Y obviamente que los miembros de ella se encuentren contentos y satisfechos con lo que hay. Exactamente, sí, desde ya, es muy importante, pero te repito, hay que dar cierta consistencia a la información sobre los padres. Está demasiado como fragmentada. Por ahí está cómo cambiar los pañales, qué hacer si tiene fiebre. Por otro lado, bueno, ¿qué hago cuando empieza a caminar, los primeros dientes? Pero la parte psicológica es la gran olvidada, ¿eh? Porque el niño se desarrolla psicológicamente y tiene etapas que son fundamentales. Realmente en algún momento vamos a hacer un espacio en estos lunes para hablar de esas etapas infantiles, de cuáles son. La madre y el padre lo tienen que conocer. Y no lo conocemos, sabemos muy bien cómo cambiar los pañales y todo lo que tenemos que hacer operativamente, pero no eso. Y dentro también de lo que es esta enseñanza está, por supuesto, el nivel religioso. Claro que sí. Nos encantaría, doctora, pues unas mini clases, vamos a decirlo así, de acuerdo a las edades, cómo podemos trabajar en función de nuestros hijos y también pues aprender o desaprender lo que está errado, como siempre Exacto. Decimos. Sí, sí, es el segundo módulo, es el primer módulo, y justamente el tema de la pareja y el tema de qué es la pareja, cómo llegar a ser, cómo proyectar un hijo, qué cosas tengo que saber para proyectar un hijo. Entre los que está a hablar de la religión, porque a veces las parejas tienen religiones diversas, ¿no? Y entonces yo creo que muchas veces la mujer se casa con una persona de determinada religión y se pasa a esa religión. Bueno, no sé, yo creo que cada uno tiene que conservar su propia religión, ¿eh? Y poder enseñarle al hijo la diversidad y esa riqueza de ambas religiones. Y bueno, el hijo va a estar dotado de material impresionantemente valioso, y después decidirá cuál religión va a abrazar cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo. Ahora, si lo privamos de las religiones, no le enseñamos nada, de grande no lo va, ni va a pensar en el tema. Va a ser una persona descreída. Vivimos en una sociedad muy descreída, muy nihilista, que quiere decir, viene el latín que quiere decir nihil, nada. No creemos en nada, o no, ya no, nada nos importa. Ese es el gran desafío y el problema que estamos teniendo, que estamos enflaqueciendo la religión, los principios, los valores, y esos son los pilares que sustentan la familia. Sí, doctora. Doctora, y por acá nos preguntan cómo manejamos el tema de la religión y la educación, lo que usted está diciendo, si tenemos dos religiones distintas. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo empezamos? Bueno, yo creo que hay que enseñar la diversidad. Bueno, mamá tiene esta religión, papá otra. Vamos a hablar y vamos a leer libros, cuentos sobre una religión y sobre la otra. Y hacemos un sincretismo, unimos eso. Y de paso le enseñamos el valor de respetar las diferencias, el valor de no fanatizarse por algo exclusivamente. Creo que es muy importante. Luego el hijo, y se le puede decir desde pequeño, estas es las religiones que manejamos en el hogar. Tú de grande podrás pensar mejor ya cuando seas más maduro, y entonces vas a elegir cuál de las religiones elegir, o a lo mejor no elegir ninguna, o a lo mejor elegir otra. Pero no darles semejante peso y decisión a chicos pequeños. El chico pequeño no va a elegir ninguna religión por sí mismo. Claro que sí, doctora. Doctora, por aquí nos preguntaban, pues hay muchas preguntas, ¿no? Pues hay personas que dicen que sí, desde muy temprana edad inculcan a su niño la religión porque ellos tienen el conocimiento en casa y así lo han hecho, ¿no? Otros nos dicen de que no tienen idea cómo hacerlo, cómo comenzar a inculcarles eso, porque tampoco se lo inculcaron a ellos. Claro, bueno, si venimos de un hogar donde no hay una religión, bueno, se lo puede al niño decir, acá en casa no hay una religión, pero sí que, porque mira, vamos a decir la verdad, aún las personas, las familias que no crean, porque no tienen ninguna religión, no tienen una fe determinada, ¿verdad? En ningún día, tienen que
tener fe en que hay una inteligencia superior que ha creado todo este universo y este equilibrio maravilloso. Entonces, igual le podemos enseñar a Dios, porque Dios es este cosmos, Dios es este universo, Dios está en nosotros, en cada uno de nosotros. Vamos a valorar esto, esa divinidad que está en nosotros, y le ayuda al niño a respetarse más, a quererse más. Ahora, si yo no me he criado en una religión, tengo hijos y quiero abrazar una religión, porque me parece bien, porque a lo mejor mi esposo o mi esposa son religiosos, pues entonces el mejor comienzo y la mejor enseñanza es llevarlos al templo o a la iglesia, donde fuere, desde pequeños. Que ellos desde pequeños tengan ese conocimiento de que mamá y papá realizan determinados actos cotidianos respecto de esa religión. El mejor, eso se llama la educación vicaria. Dos grandes psicólogos hablaron de esa educación, que es a través de la imitación y del ejemplo. ¿Por qué? Porque imito el ejemplo de los otros. Inclusive la educación vicaria también se da en los adultos, pero por supuesto que es mucho más versátil en los niños, ¿no? Ellos imitan, copian inmediatamente. Es así, doctora. Definitivamente hay mucho que aprender todavía en esta escuela maravillosa de la universidad, de la familia, donde somos padres y pues estamos involucrados y de eso depende mucho la formación en nuestros hijos. Doctora, hay muchas preguntas aquí, pues en cuanto a la religión y cuanto a las creencias en nuestros hogares, pero hay algo que también nos están preguntando, que la importancia de crearle esa seguridad y estabilidad a los hijos en el hogar. Sí, ¿no? A través de la religión. Sí. Claro, porque como te decía al comienzo, la religión crea un orden, enseña un orden, una disciplina. Está la disciplina para ir a la iglesia, la disciplina para rezar. Hay un esfuerzo, hay un trabajo, digamos, espiritual de valores. Le enseñamos el bien y el mal a los niños, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Desde ya que vale la pena hacerlo para que los niños tengan una explicación desde la familia de todas estas cosas que de otra manera a veces no se aprenden. Claro que sí, es importante, es importante. Sí. Y entonces, doctora, recomendación para estos días de Semana Santa, para la gente que está aquí en Estados Unidos, que sabemos que trabajan mucho, pero también se dedican a ese tiempo, y para la gente que está viéndonos, obviamente, en otros países también, ¿no? En este momento, y quizás, pues, comienzan a hacer cosas tradicionales de cada país. Pero, ¿cuál sería el propósito original en este tiempo para ellos? Y la recomendación como familia, ¿no? Sí, yo creo que este es un momento importante para que las familias recapaciten muchas cosas del orden espiritual, que tenemos olvidadas por la vida hectic que llevamos, la vida de corridas de aquí y de allá, que no nos permiten ese momento de reflexión, que es tan importante para el ser humano, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestra vida. Entonces, esta es una semana y aprovechemos también las Navidades, aprovechemos todo lo que sean fechas religiosas conmemorativas, sí, para reunirnos y quizá comer y quizá viajar, pero lo más importante es que están aquí estas festividades, estos ritos, de alguna manera para enseñarnos a reflexionar, para vivir una vida mejor. Y entonces enseñárselo a los hijos desde ya. Van a ser los primeros beneficiados, porque van a ser chicos mucho más dóciles, más enganchados con la realidad, más integrados a la sociedad. Son chicos diferentes, como tú señalabas al comienzo, aquellos que están criados dentro de una religión. Claro que sí, es importante y ayuda el crecimiento y formación por nuestros hijos y también garantiza, como usted decía, enseñarles a orar, que ellos en esos momentos de incertidumbre, de penas, de angustias, de miedo, que todos los seres humanos pasamos, pues también encuentren ese confort y esa tranquilidad, ¿no? Claro. Tan importante. La oración es la repetición de algo, ¿no? Y esa repetición es muy importante para llevar a cabo el propósito. Pues una repetición energética con sentido, donde nos reflexionamos,
donde estamos en soledad con uno mismo. De ahí que le enseñamos a los chicos, yo no sé si, creo que se seguirá haciendo, pero por lo menos yo lo hago, orar antes de dormir. Claro que sí, orar antes de dormir. Pedir por uno, pedir por todos los que No amamos. aplico, no lo practico, ¿no? Claro, el mundo que vivimos es un mundo muy cruel, es un mundo muy violento, con mucha agresividad. Esto existió siempre, hubo épocas más violentas, el Imperio Romano, los turcos otomanos, hubo épocas pero hoy en día, ¿por qué hablamos de que es muy importante y está agudizándose el tema de la agresividad y la violencia? Justamente porque es un mundo donde no hay fe, donde no creemos en nada. Y entonces estamos a la buena de Dios y estamos dejándonos ganar por fuerzas externas que son del hombre en realidad, como puede ser la violencia y la agresividad. Esto es una manera de mantener el hogar como un refugio, como un templo, como una pequeña iglesia, donde de alguna manera podemos ser más felices. Así es, doctora. Definitivamente que sí. Doctora Cristina, algo que quiera ya para cerrar el programa y obviamente pues invitarlos a que vayan al canal de YouTube, a la página de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com, donde podrán encontrar mucha información. Bueno, una de las cosas importantes también como ejercicio son los bebés, cuando tenemos un bebé. Orar con el bebé, es decir, el bebé se duerme, pero se puede dormir a través de una oración que no tiene que ser formal, algo que nosotros queremos pedir. Leerle cosas humanas, tenemos que ser humanistas. Este mundo está perdiendo humanidad y alguien dijo que nacemos, no nacemos seres humanos, en realidad hay un proceso de humanización, que es a través de todas estas conductas, ¿verdad? Entonces, cuando el bebé de chiquitito está creado en ese ambiente, en donde en la mesa, al estar con él, en el Moisés, o sentándolo ya cuando es más grande, se da agradecimiento, se agradece los alimentos, en donde se rezan oraciones, sin duda, ahí hay mucho potencial de desarrollo sano para ese niño. Ojo, sin fanatismos, porque ¿qué pasa? Esto es para todo otro programa. Hay personas que realmente tienen trastornos psicológicos, ¿verdad? Y entonces ya estamos en el terreno de la psicopatología y son personas fanáticas, ¿verdad? Y son personas que a veces inclusive tienen delirios religiosos. Eso es otro tema. De modo que estamos hablando de personas cotidianas, como todos nosotros, que tenemos la suerte de no padecer ningún tipo de trastorno, de ninguna psicopatología. Pero en el caso que exista un familiar así, es importante prestarle ayuda, ¿verdad? Porque quizá esté transcurriendo algún tipo de paranoia, ¿verdad? O algún tipo de esquizofrenia, dependiendo de la edad que tenga y demás. Eso es otro tema completamente distinto. Pero existe lo que se llama el delirio místico, ¿verdad? Claro que sí. Miren lo importante cuando algo pues queda marcado en nuestra vida, como nos dice Daniela Blanca. Yo recuerdo cuando era pequeña, mi abuela me enseñó a orar, jamás lo olvidaré. Son cosas así, que quedan pues grabadas y jamás uno lo olvida. Exactamente, sí. Yo cuando voy a casa de mi hija o viene acá mi hija con mi nieta, que tiene 12 años, también oramos cuando hay algo que hablar y algo que resolver. Y entonces, bueno, vamos a orar, vamos a pedir. Y esto es algo que es natural, digamos, que surge naturalmente en la familia, porque fue natural desde que eran chiquitos, mi hija y mi hijo mayor, desde que era chiquito. Entonces, todo eso digamos, es una herencia fundamental. Es lo que le tenemos que dejar, porque vamos a decir la verdad que el dinero lo tendrán que hacer ellos, con su trabajo, con todo lo que les enseñemos. ¿Cuál es la mejor de las herencias? Todo esto que le vamos dejando, este día a día en donde le enseñamos las cosas para vivir mejor. Y los principios y los valores y la ética, porque la religión también nos enseña la ética y la moral. Es decir, ¿qué es la moral? La moral viene del latín mos y significa costumbre. Las costumbres que todos tenemos que observar para no matarnos como especie.
Por eso la religión en eso es muy importante, no robarás, no desearás la mujer del próximo. Es decir, hay muchas cosas que nos encajonan dentro de un contexto de lo que no se puede hacer en la sociedad, ¿verdad? Claro que sí, nos instruye y nos da esa guía para poder, obviamente, también manejarlos en nuestra sociedad. Es tan importante, doctora, esa formación que quizás pues también viene con la parte psicológica, ¿no? Para la persona, que lo estamos dejando quizás de lado, ¿no? Pero pues como Sí, decimos, nunca es tarde y podemos rescatarlo. sí, nunca es tarde, por supuesto. Y prestar atención a los niños, cómo se van desarrollando, ¿no? En torno a todo este ambiente de oración y que no sea algo sobreprotector, algo que le imponemos. Bueno, están maduros cuando son niños para todo esto. Y cuando son adolescentes de nuevo se van a rebelar. Entonces, vamos a dárselo como algo natural, el pan nuestro de cada día. Es decir, bueno, así como se come, se reza, natural. Así como no vamos a andar en bicicleta sábados y domingos, bueno, también vamos a la iglesia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, doctora, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. De verdad que pues aquí las personas están comentando mucho. Dice, estudié primaria en una escuela privada religiosa. Orábamos todas las mañanas antes de comenzar el día para empezar con buen pie y tener un día lleno de bendiciones. Y orábamos al final del día para agradecer todas las enseñanzas que adquirimos y para que Dios nos cuide de camino a casa. Jamás se me olvidará. Claro, Claro, porque se volvió algo costumbre, vamos a decir, repetitivo. es repetitivo. Y después nos enseña la ética, como te decía, que es de latín ethos, que quiere decir el territorio, originalmente significa territorio de donde habitan los animales, y después de a poquito se fue trasladando al territorio de la conciencia interna. Y entonces, ¿qué es la ética? Desde esta etimología. Es esa voz que me habla cuando apoyo la cabeza en la almohada y sé si hice las cosas bien o mal. Si nosotros no le damos una ética y una moral a nuestro niño, fundamentalmente la ética, cuando apoye la cabeza en la almohada y luego de hacer algo muy malo durante el día, no va a sentir remordimientos. Porque entonces la ética es eso. Hay una gran confusión entre ética y moral. Pero la ética es algo muy íntimo, muy interno. Nosotros sabemos cuando estamos bien y cuando estamos mal. Y hay que enseñarle a nuestros chicos que diferencien eso bueno que hicieron de lo malo que pueden llegar a ser. Así es, doctora. Hermosos comentarios que tenemos. Dice, debemos siempre hablarle claro a los niños y explicarles siempre que hablan bien, que lo hagan bien. Dice, mi hija, ella sabe que al levantarse debe agradecer a Dios por el regalo de un día más de vida y porque la tiene sana. Y también que ore por el pan de cada día que tiene en su mesa, que haga sus oraciones en sus propias palabras. Tiene 4 añitos. Claro, bueno, pero ahí está un ejemplo. Y muchos dirán, pero esto no es necesario, perder el tiempo, hay mucho que trabajar, hay que hacer dinero. No, vamos a parar un poquito, porque el dinero está bien, pero estas cosas son importantes. De nuevo, insisto, enseñan orden, disciplina, valores, trabajo, todo esto de manera sencilla a través de una religión. Y además también, si nosotros lo observamos como padres, para ver que estamos haciendo un buen trabajo, que somos ordenados, que somos disciplinados con nuestros amigos, con la comunidad, con Dios. Entonces, eso es muy, muy importante. Se está perdiendo absolutamente en este tiempo. Se está perdiendo. Hubo mucha desilusión de parte de algunas religiones y eso es lo que está llevando a esta desilusión. Pero yo los invito a las familias que te escuchan a que no pierdan la fe. Fe quiere decir, significa, cuando nuestros niños nos pregunten, creer en lo que no se ve. Esa es la fe. Yo creo en lo que no veo. Creo que va a haber un mundo mejor y trabajo para ello. Por supuesto, doctora. Doctora, muchas gracias de verdad. Gracias por estar con nosotros siempre aportando y ayudando y educando a nuestra comunidad, como siempre digo, no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo, a donde llegamos a través de estas plataformas digitales. Gracias a todos los que están conectados. Está lunes, ya siendo exactamente las 2:57 de la tarde de la ciudad de Miami. Así que los espero en la noche a las 7:30, obviamente aquí en otro programa más, donde tenemos a la pastora Lucy Cosme, que estará con nosotros hablándonos también de cómo podemos manejar esta semana, obviamente desde la parte espiritual, con nuestras familias.
Doctora, de verdad, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes con más información y pues estaremos pendientes ahí en su canal de YouTube sobre esa universidad de la familia que es tan importante para todos los padres. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo para todos, para tu audiencia. Bendiciones, doctora. Gracias.